Buenos días, buenos días hermanos, bendiciones en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Los saludo aquí dándole la honra y la gloria al Señor por todas las cosas que pasamos, por todas estas situaciones que están sucediendo, por esta eh, cuestión del coronavirus y todas estas cosas que están pasando. Pero nosotros podemos vivir confiados, con precaución, pero confiados en el Señor. Y pensando en estas cosas, pensando en todo lo que está pasando, volvemos nosotros a ver algo maravilloso. Tenemos que regresar siempre a la palabra del Señor y aprendemos. Siempre es bueno aprender. Aprendemos del rey David, cuando él se sentía abrumado, cuando él no quería arrepentirse, cuando él se enfocaba en sí mismo y siempre estaba luchando, ¿sí?, en querer hacer su voluntad y no la voluntad del Señor. Y en el capítulo 32, en el capítulo 32 vemos aquí lo que está pasando y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurados, bienaventurados porque se nos ha perdonado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Somos bienaventurados porque si nosotros sabemos y tenemos una conciencia y una confianza pura delante del Señor o en Jesús, nosotros podemos vivir confiados, ¿sí? Y bienaventurados, de hecho, la palabra bienaventurado dice feliz o gozosos, ¿sí?, porque podemos vivir con gozo, podemos vivir eh, sabiendo que hemos sido perdonados y que en Jesús nosotros tenemos el perdón. Pero aquí en el versículo 3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Aquí entonces vemos que el rey David estaba luchando, no quería reconocer, y dice: mientras callé se envejecieron, ¿sí? Cuando se siente uno cansado, cuando se siente uno en esa lucha del querer mejorar uno por su propia mano, y el no querer reconocer nuestros pecados y nuestros errores, cuando el pecado es más fuerte. Hey. Y eso debemos entender, que el pecado siempre va a ser más fuerte, porque el enemigo eso es lo que quiere. Si el enemigo quiere que luches contra ti mismo, que no confíes en el Señor, que no confíes en Jesús, que no confíes en el Espíritu Santo, que no creas en su palabra, ¿sí? Él hace eso. ¿Por qué? Para que nosotros no podamos ir al Señor. Pero entonces en el libro de Hebreos capítulo 3 dice que podemos entrar al trono de la gracia cuando nos sentamos así, cuando sentamos que indignos, ¿sí?, cuando nos sentamos: ya pequé, pues ahora ya no sé qué hacer. No, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer, eso sí, no lo vuelvas a hacer. Y aquí el rey David dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero después dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Pecado, iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pecado, iniquidad, transgresiones. Entonces podemos decir: no tienen que venir conmigo porque soy el pastor, si ustedes quieren, o con el sacerdote. Veamos, primeramente vamos con el Señor y después busquemos gente de confianza, hermanos que saben escuchar y que nos pueden guiar y que nos pueden enseñar. Yo lo hago.
Si yo no soy perfecto, soy el peor, sí, el peor de los pecadores. Cometo muchos errores, sí, sí. Pero también tengo hermanos que me enseñan, mi esposa misma me hace reconocer mis errores. ¿Sí? Y todo eso nosotros debemos entender. Pero primeramente tenemos que confesar y reconocer. Es lo que está diciendo el rey David aquí. Dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí nosotros debemos entender que la confesión de nuestro pecado, de nuestro error, de lo que hemos hecho, sí. El Señor no se sorprende porque Él sabe, dice, yo sé que son solo polvo. Él sabe que somos polvo, Él sabe que somos seres humanos, pero también Él sabe que su Espíritu Santo vive en nosotros y porque Él lo puso dentro de nosotros. Y en nosotros tenemos ahora ese poder del Espíritu Santo para poder humillarnos, para poder reconocer nuestros pecados, para poder siempre tratar de vivir una vida, ¿sí?, que glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la confesión de pecados es necesario y es bueno reconocer que no somos perfectos, ¿sí?, que estamos en ese proceso, en ese crecimiento para que un día el Señor en su misericordia podamos hacer lo que dice la Biblia, tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es precisamente eso, enfocarnos en Él, en darnos cuenta que lo necesitamos a Él, en que podamos crecer espiritualmente. Y luego dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Con la alabanza, cuando nosotros reconocemos que hemos sido perdonados, cuando nosotros reconocemos que necesitamos del Señor, que nuestro pecado está ahí, y reconocemos, Señor, perdóname, ayúdame, cámbiame, hey, moldéame. Hay una alabanza que dice, moldéame a tu imagen, Señor. Moldéanos todos los días. Ayúdame a morir todos los días al yo, a mí mismo, y ayúdame a vivir para ti, Señor. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Miren la imagen que usa aquí. Los que saben cómo arrendar caballos, saben cómo se necesita siempre mantener al animal bajo control, ¿no? Para que guíe, para que vaya para donde tenga que ir. El que los tiene que guiar siempre es uno. Y muchas de las veces tiene uno que jalarlos, tiene uno que empujarlos, tiene uno que buscar un fuete para que caminen. ¿Sí? Todo eso es lo que estas imágenes está usando aquí. El mulo todavía es peor que el caballo. ¿Sí? El mulo pues es la cruza entre un caballo y un asno. Imagínate, nosotros teníamos varios mulos. Y ellos son más difíciles porque tienen la habilidad de un caballo y la fuerza de un caballo y la entereza de un asno, de un burro, porque son tercos y son más duros de amansar, y cuando ya se amansan uno siempre tiene que estar forcejeando con ellos. Estas son las imágenes que está usando el rey David aquí. Y dice, no sean como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Imagínate, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alégrense en Jehová y gócense justos, y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. ¿Qué podemos hacer alejados del Señor? No podemos hacer nada. Confiemos en Él y alegrémonos en Él. En Jesús de Nazaret, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mis hermanos, que mi Señor Jesucristo me los bendiga, me los guarde y nos vemos pronto. Chao.